Señor quiere hacer. Y le voy a pedir a los servidores, gracias por quedarse de pie. Busquen tener la reverencia que se merece el Señor en este tiempo. Busque por favor estar allí en su lugar y que ya nadie se mueva. Así que yo declaro que el Señor hablará a través de la boca de nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, verso 13. ¿Lo tienen? Muy bien, incline su rostro un momentito, por favor. Padre, gracias por este servicio. Gracias porque nos permites regresar con la victoria, Señor, de la vigilia de anoche. Gracias por lo que hiciste con cada uno de los siervos en el TDP. Ahora, Señor, te pido que la misma gloria que estuvo anoche con nosotros, esa misma gloria hermosa y maravillosa, sea derramada sobre todo el templo ahora. Tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, trayendo revelación de la palabra, trayendo, mi Dios, frescura de la Escritura, porque tal cual su misericordia se renueva cada mañana, así, Señor, llegue la revelación fresca de la Escritura cada mañana. Prometemos darte la gloria y la honra. Y yo personalmente te pido, Señor, que en medio del poder hablar de tu palabra y enseñarla, tú derrames tu gloria. En medio de la predicación tú sanes a los enfermos. En medio de la enseñanza tú manifiestes tu poder, si así tú lo quieres. Y en medio de la revelación tú traigas bendición a tu iglesia, Señor. La gloria y la honra siempre será para ti. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mateo capítulo 16, verso 13. ¿Lo tiene? Dígame amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿a quién se los preguntó? Lo voy a repetir. Preguntó a sus... ¿De qué salieron los del TDP? Ok, diga a la persona, Jesús te quiere preguntar algo. Yo quiero que vean la pregunta de nuestro Señor Jesús. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Para ahí un ratito, por favor. Diga conmigo, conocimiento no es lo mismo que revelación. Así que Jesús le pregunta a sus discípulos, afuera, ¿qué se está diciendo de mí? Digo afuera, no del círculo de los discípulos, pero sí de la iglesia o sí de la gente que conoce la Escritura. Porque alguien que no conoce la Escritura no le podría contestar que él es Elías o que creen que él es Elías. Así que la pregunta es a la gente que está afuera, que sí conoce la Escritura, pero no tiene revelación de la misma. Le quiero predicar o enseñar a una generación que conocemos la Escritura, pero viene un tiempo de revelación de la misma. Ese tiempo nos va a destapar un kairos que se va a abrir hoy mismo en su vida, sobrenatural. Así que entonces Jesús pregunta, y gente conocedora pero sin revelación le dice, algunos creen que tú eres Juan el Bautista,
Otros creen que eres Elías y otros que eres Jeremías o alguno de los. ¿Qué creía esta gente entonces? Es delicado, pero hoy lo estudia en su casa. ¿Qué realmente están creyendo? Es delicado. Y entonces Jesús dice, no puedo parafrasear esto de una mejor forma, pero ¿cómo puede ser que haya tanta gente con conocimiento y que a la hora de tener la revelación enfrente no se dé cuenta que Dios se la está abriendo delante de usted? Y entonces se pasa con los discípulos. Dios bendiga a los discípulos. Y vosotros, dice, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Siga conmigo, por favor. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Hala, qué tremendo! Bueno, diga conmigo, revelación. Quiero decirle que la revelación viene directamente del Padre al ser humano, a través del Espíritu Santo, a través de ángeles, a través del Hijo, pero la revelación viene del Padre. Así que la revelación no tiene que cuadrar con lo que otros piensan. La revelación normalmente trae un pensamiento distinto, una revelación distinta, y cuando llega al cuerpo de Cristo lo tiene que sacudir y lo tiene que hacer pensar y lo tiene que hacer ir al fundamento. ¿Cuántos vinieron el miércoles? ¿Cuántos fueron a revisar su Biblia después de la prédica el miércoles? Miren, porque la revelación te debe llevar a la Escritura y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué realmente dice la Biblia? Porque Jesús no quiere que te quedes con lo que piensas, sino con lo que el Espíritu Santo quiso decir en la Escritura. Así que, lo voy a repetir. Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diga conmigo, revelación. Ahora, por esta revelación, los fariseos y los que estaban en contra de Jesús dijeron, Él es blasfema. Escúcheme, Él está blasfemando. Él está diciendo una blasfemia. Él está diciendo algo que no es correcto, cuando decían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Pedro dijo, por revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando la iglesia empieza a tener revelación, normalmente no va a cuadrar con la religiosidad de la gente, lo va a hacer pensar. Ya le puse el fundamento. Está listo para que lo haga pensar la Escritura. Entonces Jesús le dice a Pedro, eres bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro empieza, esta es su primera revelación. Toque de la persona, dígale, viene el tiempo de las revelaciones. Ahora voy a complementar lo que Dios me dijo hace unos días. Tengo un vino reservado para el último tiempo. Lea Juan capítulo 1 y capítulo 2. Le dijeron a Jesús, ¿por qué dejaste el mejor vino para de último? Quiero decirle que Jesús tiene una revelación reservada para el último tiempo. ¿Cuántos entienden en qué tiempo estamos? Así que hay una revelación que está guardada para nosotros en este tiempo. Vamos metiéndonos pues. Pedro entonces recibe una revelación. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Quiero que vea el mover espiritual o la operatividad espiritual en la vida de un hombre que ya tiene una revelación. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna.
Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Diga de la par suya: una revelación. La revelación que vendrá te dará el poder para levantar lo que otros no han podido levantar. Lo voy a repetir: la revelación que vendrá directamente del Padre te va a dar el poder para levantar lo que otros no han podido levantar. Y van a llegar contigo: ¿y cómo hiciste para hacer tal cosa? Tengo una revelación. El problema es que la iglesia está caminando con diseños o con modelos copiados de otra iglesia. A la iglesia que lo hizo le funcionó porque recibió la revelación. El otro recibió la copia de la revelación, que no es lo mismo. Entonces lo que quiero decir es que una revelación produce vida a aquel que la está recibiendo. Pedro dijo: lo que yo tengo, te doy. ¿Cuántos vamos a empezar a dar revelación a la gente? Pero primero la tiene que tener usted, y yo se la voy a impartir hoy en el nombre de Jesús. Va a ver cómo los libros se le van a abrir. Entonces dice: pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Capítulo 5, por favor. La revelación en el apóstol Pedro está creciendo. Pero hoy quiero mostrárselo no solo como apóstol, sino como profeta, o bajo el mover profético. Quiero decirle que la iglesia será metida en un mover profético como nunca antes. Es necesario para anunciar la venida del Hijo del Hombre. Pero cierto hombre, capítulo 5, verso 1, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, siga por favor conmigo, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, perdón, a los hombres, sino a Dios. Pedro dijo: lo que tengo te doy, en el capítulo 3. Lo que Jesús le impartió a Pedro es el don que más fascina en el mover profético, y es el don de discernimiento. ¿Cuál es el don de discernimiento? Que se te acerca y te dice todo lo que tú estás viviendo, pasando, incluso pensando. Y entonces eso impacta, porque dice: pero me dijo todo lo que estoy viviendo, me habló todo lo que estoy pasando. Jesús tenía tan desarrollados todos los ministerios que cuando bajaron al paralítico, ¿se recuerda? Dice que Jesús supo lo que estaban pensando de él y dijo: ¿qué es lo que caviláis en vuestros pensamientos? Eso se llama discernimiento. Yo se lo quiero activar a la iglesia. Tenga discernimiento para conocer qué es lo que le están diciendo, es de Dios o no es de Dios. Así que Pedro recibe de Jesús esa impartición, y ahora es Pedro, ya no Jesús, quien dice a Ananías. Sigan leyendo conmigo. Quiero hablarle del discernimiento. El discernimiento es la revelación del corazón del ser humano a otra persona por el Espíritu. Y le dice: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Qué le reveló el Espíritu al apóstol Pedro entonces? El corazón de Ananías en ese momento. Él llegó a dar una ofrenda, y el apóstol Pedro recibe una revelación maravillosa. Escuche por favor despacito. Reteniéndola, léalo conmigo, no se te quedaba a ti. Trate de pasarlo a la revelación. O sea que esa heredad Dios ya se la había pedido a Ananías, y Pedro lo sabía. El discernimiento y la revelación van antes de que tú hagas lo que tienes que hacer. Pedro le dice:
Si la hubieras retenido, ya no se te quedaba a ti. Dios ya te la había pedido. Dígale a la persona, hay cosas que Dios ya te pidió. No me estoy refiriendo a ofrenda, ¿oyó? Hay cosas que Dios ya le pidió que hiciera y usted no las ha hecho. Así que Pedro le dice, Dios me mostró tu corazón y tú has mentido no a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, verso 5, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 6, por favor, entiéndame. Y levantándose los jóvenes, ¿qué dice su Biblia? Lo envolvieron y sacándolo, dígale a la par suya, una iglesia sin jóvenes está llena de muertos en la iglesia. Lo voy a repetir. Nunca menosprecie el ministerio de los jóvenes. No, pastores, que solo pecando viven. No es cierto. Hay jóvenes apasionados por la obra de Dios en este tiempo. El Señor me dijo, ¿sabes qué pasa con la iglesia? Que no se interesa en los jóvenes. Los muertos se quedan adentro de la iglesia y a los días tienen mal olor. Los jóvenes son los que sacan a los muertos. Sígueme por favor. Y levantándose los jóvenes, ¿qué dice? Lo envolvieron y sacándolo. Levántenme la mano los jóvenes, por favor. Envuelvan lo que se murió, sáquenlo de la iglesia y entiérrenlo en algún lado. La juventud se tiene que levantar en el nombre de Jesús. La Biblia dice que la sabiduría de los ancianos es necesaria, pero la fuerza de los jóvenes tiene que ser complemento en la iglesia. Una iglesia que no se interesa en los jóvenes tendrá muertos adentro. Oh, yo no sé si me entendió. Pero déjeme seguir. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Diga conmigo, daban ofrendas, pero no tenían discernimiento. Hay gente que ofrenda y no tiene discernimiento. Escúcheme por favor. No sabía lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime. Y le dio oportunidad. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, porque ya nos pusimos de acuerdo. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Cuántos quieren ese mover profético en las iglesias? Es delicado. ¿Lo pasamos al español? A mí me gusta ser muy práctico en esto. ¿Me deja pasarlo al español? ¿Se atreve? A Pedro no se le podía mentir en cuestión de ofrenda. ¿Cuánta gente le miente a Dios en cuestión del diezmo? Le dan a Dios una parte. Le están mintiendo. ¿Sabe qué es el espíritu profético que tenía el apóstol Pedro en una iglesia hoy en día? Es que cuando lleves tu diezmo, se te quede viendo sin verlo y te diga mentiroso, eso no es. Es que no sé si me estoy dando a entender. ¿Usted cree que estoy dándole historias? No, le estoy dando una revelación. No se atreva a mentirle al Espíritu Santo. Entonces queremos un mover profético, hay que estar bien parado delante de Dios, porque eso es lo que Pedro le dice, mentiroso, eso no es tu diezmo. Y después viene tu esposa y le dice, ¿eso es lo que ustedes ganan? Sí. Los dos son igual de mentirosos y los dos van a morirse. Eso es el espíritu de revelación metido en una iglesia, en el que vengas de la mano con alguien a la iglesia y se te quede viendo y te diga bienvenido, y tu esposa, porque con la que vienes no es la tuya. Ay, pastor, eso asusta, pero eso es la iglesia. La iglesia se volvió tan light para que la gente no se fuera, y la volvimos tan cómoda que todo el mundo anda viniendo haciendo lo que quiere, haciéndole trampa a Dios, haciendo negocios ilícitos, viviendo con quien se le antoja, pero viniendo los domingos al culto. Eso se acabó, señores. Si quieres un mover profético genuino, te arriesgas a que te digan en la cara lo que estás haciendo mal hecho. Yo no predico un evangelio de condenación, estoy predicando un evangelio de revelación. En el último tiempo viene por una iglesia sin arruga
y sin mancha. Bendito Dios que te empiezas a sentir mal si estás en pecado. Gloria a Dios. Como 3, gloria a Dios hoy. ¿Cuántos le han mentido al Señor con los diezmos? No levante la mano, no sea así. Capítulo 10 del libro de los Hechos. Agárrese, pues. Diga de la par suya: te desato la revelación. Bueno, quiero decirle entonces, esto es más profético que enseñanza lo que voy a decirle ahorita. Dios me dijo: prepara la iglesia para que empiece a tener experiencias sobrenaturales conmigo. No antes oídas ni vistas. Así que ten cuidado a quien se las cuentes. Vas a empezar a tener ríos de fe, experiencias sobrenaturales con Dios, no hechas con alguien más, porque Dios dijo que tenía reservado algo para ti en este último tiempo. Si alguien lo recibe, diga amén. Vienen experiencias que no están en la historia, ni en los libros de historia, pero caben en un texto de la Escritura que dice: cosas mayores que las que me vieron hacer a mí, ustedes harán. Usted nunca ve a Jesús sanar con su sombra, pero si ve al apóstol Pedro que sacaban los enfermos y si tan solo su sombra los tocaba, entonces sanaban. Quiero decirle que vienen experiencias por el Espíritu que no están en la historia, pero sí caben en la Biblia. Cosas mayores que las que hemos visto empezarán a pasar. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Lea la última parte, por favor. Oraba a Dios siempre. Bueno, toque a alguien más, pero no al mismo, toque al del otro lado, dígale: lo que siempre hacías se va a volver diferente. Dice que este hombre oraba a Dios siempre. ¿Cuánto tiempo tiene de ir a la iglesia? ¿1 año, 2 años, 15 años? Pues lo que siempre hacías va a empezar a cambiar a partir de este momento. Algo te va a empezar a sacudir. Si estabas acostumbrado a ir a la iglesia y a hacer cultos de 1 hora, ya no va a ser como siempre. Vas a empezar a vivir cultos de gloria donde no te vas a poder ni ir de tanto poder de Dios manifiesto. El Señor me dijo: dile a la iglesia, pero aclárale que lo que siempre hace, esta vez va a cambiar. Así que oraba a Dios siempre. Diga conmigo: siempre. Pero el tiempo a su alrededor había cambiado. Así que haga lo que siempre ha hecho con Dios, porque el tiempo a su alrededor ha cambiado. Por eso Dios trajo a algunos que no estaban en ríos de fe y los trajo a ríos de fe, porque a su alrededor cosas ya están cambiando. Lo voy a repetir. Este hombre oraba siempre, pero esta vez todo su contexto se estaba moviendo, porque un capítulo antes Dios ya había levantado a Saulo de Tarso. Versículo 3. Este vio claramente en una visión. Aleluya. Desato las visiones de Dios sobre ti en el nombre de Jesús. Este hombre dice que daba limosnas, pero oraba a Dios. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba. Vamos, desate pues tiempo de visiones y tiempo de visitación angelical a la iglesia. Y le decía a Cornelio, siga por favor conmigo, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es? ¡Wow! Diga de la par suya: lo vas a ver. Usted va a empezar a tener experiencias en las que decir: yo vi. ¿Y cómo era? ¿Y qué viste? ¿Y qué sentiste? Y hay cosas que le van a decir: pero yo nunca había oído eso. Eso es lo que le estoy tratando de avisar.
que usted busca la historia y esto no había pasado. Y Cornelio dice que se atemorizó y dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Esto es el máximo nivel profético en esta parte. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre. Dígale a la par suya, pues, te van a decir qué hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo y hasta el apodo de quien lo tiene que hacer. Estamos llegando a un tiempo donde usted va a ir a orar por alguien, o vamos a ir a orar por alguien que no se cura, que no se cura, que no se cura, que no hay modo. Y esto ya está pasando. Y nos reunimos a orar. Y de repente Dios muestra. Y dice: lo que pasa es que a esa persona le hicieron una brujería. En tal lado, en tal departamento, en una casa de tal color. Una mujer que se llama así, pero nadie la conoce con ese nombre. Conocen su sobrenombre. Búsquenla y ella sabe qué fue lo que pasó. Yo abrí un ojo, ¿oyeron? No, uno no está acostumbrado a ese mover profético. Uno está acostumbrado, dice el Señor, que te va a bendecir, amén. No, yo le estoy diciendo que hay una escala mayor de revelación que viene a la iglesia. Le dijo: ve a tal lado y ahí hay un hombre que se llama, wow, se llama Simón, pero tiene por... Diga de la par suya: los ángeles se saben tu apodo. No, tu sobrenombre, perdón. Esa es broma. Isaías 45 dice: te puse nombre y no me conociste. Te puse un sobrenombre, dice la escritura. Y la revelación es tan fuerte. Déjeme contarle otra, porque necesito llevarlo y escalonarlo a que su fe crezca. Estamos sentados en una mesa preguntándole a Dios por qué es que está pasando algo en una persona. Y de repente Dios muestra, y esto es interesantísimo. Y dice el Señor a través de un profeta: hace 2 años o 3 años te trajeron un regalo que venía de un país, y Dios me dice que venía de Cuba. Oiga eso. Y es una cuchara pequeña de metal, y alguien te la regaló y te dio un abrazo cuando te la regaló, pensando que te había traído un recuerdo. Tú tienes eso guardado. Y la persona dice: sí, pero no lo tengo aquí, lo tengo en otro lado, en otra casa. Vamos a traerlo. A ese nivel se está moviendo lo profético. Vamos a la otra casa y eso está en la vitrina de recuerdos de la casa. Y cuando yo lo miro, sí me fui de cabeza, ¿vieron? Y Dios mío, de metal. Me dijo: apóstol, agárrela, porque vamos a romper la maldición que venía de enfermedad en esa casa. Oh, eso es de reino. Y agarro la cosa de metal, ¿te acuerdas? De metal. Y cuando empezamos a orar, Padre, en el nombre, ¡pah!, y se parte. De hierro, eso no es normal. En ese momento llegó la sanidad divina al cuerpo de la persona. Entonces el Señor me dijo: la iglesia está caminando con los ojos cerrados. Tiene más los ojos abiertos el infierno que el cielo. Los brujos tienen más carácter que los cristianos. Los brujos se atreven a tentar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ay, no hay que tentar al diablo, que Dios guarde. Dígale a la persona: es tiempo de que los valientes se levanten con una genuina revelación del reino. Es tiempo que los altares choquen en Guatemala ya. Es tiempo de que en las naciones se levanten los hijos de Dios. Tiene que haber una guerra de altares en la nación. Yo le anuncio el mayor tiempo de revelación. Ve con Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, verso 6. Esto es revelación. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al... Dígale a la par suya: el Señor sabe dónde vives. Sabe si es propio o estás posando. A Dios no se le engaña. En la revelación se acaban las apariencias.
Me voy a ir para este lado. En la revelación se acaban las apariencias. Dios te mira tal cual tú eres, sin la ropa que tienes, sin la marca que usas, sin el carro que manejas. Simple y sencillamente se ve lo que está dentro de tu corazón. Viene un tiempo donde no vas a poder burlar a nadie, y menos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigamos pues. Posa, Jesús santo, en casa de cierto Simón curtidor, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Quiero decirle que gente va a empezar a estar aquí, no por una invitación humana, sino por una revelación divina. Él ya está aquí. Yo quiero explicarle algo. Personas están viniendo no porque alguien más los invitó, sino porque en un sueño Dios les habló acerca de esta iglesia. Porque en una visión Dios les mostró el nombre de la congregación. Hace una semana se apareció un hombre y me dijo: iba para un lugar, y Dios me dijo: vete a una iglesia que está en el Barceló, en la zona 9, y busca una iglesia que tengo en avivamiento, y vas a ir y vas a hacer esto y esto. Pero hablarlo en persona es impresionante. Yo me le quedaba y decía: aquí, ¿y cómo lo mandó Dios aquí? Es que yo iba para la antigua, me dice. Y Dios me dijo: vete, porque allá necesitan que tú cumplas una orden. Diga de la par suya: Dios te va a hablar. Lo que suceda después de hablarte depende de tu obediencia. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. El problema es la desobediencia de la iglesia. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, siga por favor conmigo, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, vamos, lea conmigo por favor, le sobrevino repítalo, le sobrevino ahora profetíceselo a alguien. Viene un tiempo que cuando estés orando te llegará un éxtasis. Estudiemos qué es éxtasis. Aquí empieza lo grueso. Es que te sales de una realidad y entras a otra realidad. Déjeme ponérselo como ejemplo. Mal ejemplo, pero es lo único que me sé. ¿Cuántos han visto muchachos en sus 5 sentidos que no sé qué se meten y de repente entran en y andan flotando por allá? Y dice: ¿qué les pasa? Algo los hizo salir de su consciente a otra realidad que no es una realidad. Ahora, éxtasis es salir de una realidad y entrar a otra que sí es realidad, pero no es humana, es espiritual. Pedro está orando, a diferencia de Cornelio. Cornelio lo visitó un ángel. Pedro tuvo le voy a enseñar qué es éxtasis. Salir de la realidad en la cual está tu razón metida. Despacito. Salir de una realidad en la cual está tu razón metida. Si Pedro no es sacado a un éxtasis, Pedro no recibe la revelación que viene. Porque Pedro era de los que decía: a los judíos vino y solo a ellos vino. Punto. Así que Dios tiene que sacarlo de una realidad mental. Lo saca, entra en un éxtasis, está en otra realidad y de repente se abre el cielo. Y revela la escritura esto. Sígame por favor. Esto ya está fuera de razón. Pero dígale a la persona: pero te va a pasar.
Pastor, no lo entiendo. Gloria a Dios. Lo va a entender cuando le pase. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la... ¿Quién lo estaba bajando? Diga de la par suya, éxtasis. Ahora sabes lo que pasó anoche. Anoche yo estaba atrás de mi esposa. ¿Cuántos tenían los ojos abiertos? Y empecé a ver cómo Dios la tomaba, como nunca en 13 años la hemos visto. Estaba tirada en el suelo. De repente empezó a hablar de cómo danzaba David y empezó a dar vueltas por todos lados. Ella no se acuerda y por eso dijo: cuando abrí los ojos había aclarado, pero yo estaba atrás. Y sí pasaron horas mientras ese éxtasis en ella estaba pasando. Pero mientras ella estaba soltando lo que en ese rato miraba, ¿cuántos estaban ahí? Se acuerda que dijo que había bajado un lienzo. Yo se lo pregunté después y se me quedó viendo. Entendí que Dios empezó a tomar a sus profetas a una escala mayor. Pero necesito romper su razón. Y Pedro está viendo que se cumple Juan capítulo 1 verso 51. No lo busque, solo se lo digo. De aquí en adelante veréis los cielos y a los ángeles de Dios que suben y bajan. Juan 1:51. Ahora Hechos capítulo 10. Pedro está viviendo el cumplimiento de la revelación del 1:51 de Juan. ¿Me entendió o no? 3 años y medio de vigencia de una palabra que se soltó. 3 años y medio después, Pedro está orando y se cumple lo que pone Juan 1:51. Ponémelo en la pantalla. Juan 1:51. Mire pues. Esto fue una palabra profética que Jesús les dio. Y les dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo. Pare ahí, por favor. Y usted busque, no me lo pongas, Hechos capítulo 10, versículo 10, donde le viene el éxtasis, verso 11. Usted lo busca y se quede en la pantalla. Sígame, ¿lo tiene? Alguno ni Biblia trajo y está así. Traiga Biblia. Y vio el cielo. Miren la profecía: de aquí en adelante veréis los cielos. Perdón, veréis el cielo. ¿Qué está viendo Pedro en Hechos 10:11? Y vio el cielo. 3 años y medio de estar con Jesús y esa palabra profética no se había cumplido. Vengo a decirle a la iglesia que llegaste a una tierra que se llama tierra de cumplimiento, donde aunque lleves años esperando la revelación de tu palabra profética, has llegado el tiempo donde tienes que recordar lo que Dios te ha dicho, porque Dios lo va a empezar a cumplir. Dios me habló y me dijo: dile a la gente que tiene apuntadas las palabras proféticas en cuadernos, que vayan y las busquen, porque voy a traer tiempo de cumplimiento de todo lo que dije, porque no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Yo te dije que haría cosas y las voy a cumplir contigo, dice el Señor. Ve a palabras proféticas que tienes guardadas, porque se empezarán a cumplir, dice el Señor. Juan 1:51, veréis el cielo abierto. Siga por favor, porque la unción que está aquí es muy poderosa. La Biblia dice que Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Está conmigo? Dígale a la par suya: Jesús está caminando aquí en medio. Y lo profético se va a empezar a soltar. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. 1:51 dice: y a los ángeles de Dios que suben. Qué tremendo esto. Pero Pedro tuvo que entrar en donde su razón chocaba, pero su espíritu recibía. Vienen tiempos donde tu razón choca, pero tu espíritu recibe. Siga pues. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro. Siga por favor. Voy a leer el 13 otra vez. Ahora sí, poneme Hechos 10:13. Y le vino una... Bueno, desato el mover profético en ríos de fe.
Y hago lo que Jesús hizo con la niña cuando le dijo: Efata, sean abiertos tus oídos. Ríos de fe, por la palabra apostólica que tengo, yo abro tus oídos a la voz del Padre, a la voz del Hijo y a la voz del Espíritu Santo. Y declaro que sabrás reconocer cuál es la que te está hablando. Y le vino una voz. Oh, ¿sabe que hay gente que ya la está oyendo? Dígame si Pedro no se movía en lo profético. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo que dice, regrese a Juan 1:51, usted en su Biblia, y dice: y a los ángeles de Dios que suben. Diga conmigo: el lienzo bajó. Y después de entenderlo, el lienzo se volvió a subir. Hay cosas que están bajando del cielo, solo para que tú entiendas tu propósito en la tierra. Y cuando tú quieras que otros la vean, era tu revelación. Y solo se la irás a contar a la gente: vi tal cosa. Y por ahí van a decir: yo también lo quiero ver. Era tu revelación. Y dice que él después de la tercera vez se volvió a ir. Diga de la par suya: hay revelaciones arriba que están por bajar a la iglesia. Y mientras Pedro estaba, siga leyendo por favor conmigo. Y mientras Pedro estaba, verso 17, ¿qué? Vamos, dígalo en voz alta, ¿qué estaba? Bueno, déjeme explicarse. Hay cosas que ya entiendes, hay cosas que ya recibiste, que ya masticaste, que ya dijiste: sí, sí es de Dios, voy a ir. Y cuando ya estés entendiendo, te suben el nivel de la revelación. En Hechos 2, no lo busque, necesito a los que más les gusta la palabra. En Hechos 2, baja el Espíritu Santo, lenguas repartidas como de fuego, se asientan sobre sus cabezas, todos empiezan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y desde el verso 17 en adelante dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y dijo: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda. Pedro está explicando el contexto de esta misma palabra, porque dice que cuando vieron que el Espíritu Santo cayó, dice que estaban perplejos, preguntando: ¿qué les pasa a estos? Perplejos y atónitos, dice la escritura. Pero diga conmigo: Pedro lo explicó. Entonces Pedro ya entendía esa revelación, pero ahora le subieron el nivel a la revelación de Pedro. Ahora el que está perplejo es Pedro. Bueno, ¿qué quiero decirle? Que cuando usted crea que ya llegó, siempre habrá algo más alto que usted, porque Él siempre será más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, para que la gloria siempre sea de Cristo. Nunca diga que ya llegó, porque el día que usted diga: ya me las sé todas las de la iglesia, prepárese para la revelación, porque se la van a poner más arriba. Ahora es Pedro el que explicó lo perplejo y lo atónito a la gente. Ahora es él el perplejo. Dígale: te están profetizando. ¿Cuántos salieron el miércoles así? Ah, ¿ya vio? Ahora es Pedro el que no entiende qué pasa. Regrese a la escritura, verso 17. Y dentro de sí, perplejo, estaba diciendo: ¿qué significaría la visión que había visto? Aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre. ¿Cuántos están listos para este mover? ¿Cuántos están listos para que te suene el teléfono y te digan: usted no me conoce, pero Dios me dio una orden que lo tengo que bendecir? Vamos, créanselo pues, porque va a empezar a pasar.
Te van a ir a buscar porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Me voy a ir para acá. Tu nombre está escrito en un libro que se llama libro de memorias, y se le va a ir el sueño a la gente para bendecirte, soltarte y darte lo que el reino tiene preparado para ti. Se acabó el tiempo de depender de gente. Vamos a depender del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual es el dueño del oro y la plata, y el Rey del reino, el cual estamos estableciendo. Aquí está uno que se llama Simón, que le dicen, ¿cómo te decían cuando eras chiquito? Piénsalo, no lo digas. ¿Estás listo para que lleguen a tu casa y te diga, está aquel? Yo tenía un apodo en la colonia que no lo voy a decir. No puedo, Dios me libre. Pero los patojos de la colonia sabían que cuando salíamos a jugar, habían pelotas nuevas allí. Y entonces llegaban a tocar sí o no, mamá. Y no preguntaban por Sergio porque no sabía mi nombre. Solo mi apodo, que era el que se gritaba en el campo. No lo voy a decir. Entonces llegaban y tocaban y mi mamá se enojaba. Él se llama Sergio, decía. Ella salía, a mí no me importaba ni me importaba nunca. No hay problema. ¿Estás listo para que empiecen a ir gente que no te conoce? Dice Isaías, se lo estoy profetizando. Correrán a ti y te llamarán por causa del nombre de Jehová de los ejércitos. Déjeme contárselo en una realidad. ¿Me da permiso? Dios trae a unos muchachos para la alabanza, para complementar el ministerio. ¿Verdad? Lindos. Pasan 6 meses sentados. Luego David, el pastor David, me dice, mira, ya es tiempo que empiecen a ensayar. ¿Por qué empiecen a ensayar? Y en ese rato aparece el Congreso y que viene Luis Castro. ¿Se acuerdan? Va. Así que se necesita alguien que toque con él. ¿Se animan? El Espíritu Santo le habla al pastor David y son los que tocan con pastor Luis. Unos días después está Carlitos. Levántame la mano, Carlos. Miguel y Isaac. Despierten a alguno. Ya están despiertos. Es que estaban en la vigilia anoche graduándose de su TDP. ¿Oyeron? Terminándolo. Y de repente voy así como está Jonathan y el Espíritu Santo me dice, a él no se lo digas, dijo mi esposa. A este no lo suelto todavía. Mire. No, él está prestado. Su papá es pastor en Honduras. Solo está aquí con nosotros un tiempo. Pero Dios sabe lo que está haciendo. ¿Ven? Y paso a la par de Carlos y le digo, el Señor dice que te van a llamar por causa de su nombre, pero no de Guatemala. ¿Te acuerdas? Alístate porque te van a llamar de otro país. Me di la vuelta y seguí ministrando. Sencilla la palabra. Ese domingo en la tarde, ¿sí o no? Me llama, me escribe, perdón, porque ya no llaman, ahora escriben los patojos. Si usted no tiene WhatsApp, se perdió en el espacio. Y si usted está pensando ahorita, ¿y eso qué es? Está más perdido todavía. Modernícese. Y me escribe y me pone, apóstol, ya me escribieron de otro país que ya están viendo los boletos para ir a ministrar a Colombia con el pastor Luis. Nos da permiso. Al mismo rato me está escribiendo el pastor Luis y me dice, ¿me prestas a los siervos que tocaron conmigo? ¿Quién los escogió? La sincronía profética. Si va a aplaudir, hágalo bien. Tu nombre está sonando en los oídos de los ministros y siervos de Dios. Te lo voy a decir porque va a empezar a cumplirse. Tu nombre está sonando en los oídos de los siervos de Dios para que te bendigan. Aunque sos mi esposa, pero te lo suelto como profeta. Tu nombre está sonando en todos los países de la tierra, porque te enviarán bendición de las naciones de la tierra. Y lo dejo público como testimonio. Y el Espíritu Santo me dijo, cuando estamos en Estados Unidos ministrando con el pastor Luis, ya después del Congreso, yo lo veo con varios músicos y él me cuenta quiénes son los que tocan con él. Así que tengo la pregunta, ¿por qué se quiere llevarlos de Guate para allá? Solo unos días, ¿oyeron? Prestado no es regalado, ¿eh?
Pero lo que quiero decirle es que nuestro anhelo más grande con mi esposa es ser la plataforma para que ustedes cumplan el propósito y el llamado por el cual vinieron a Ríos de Fe. No quiero ir yo, quiero que ustedes vayan a hacer la obra. Entonces le pregunto, ¿por qué si tocas con tales y tales y tales? Yo los conocía ya, extraordinarios músicos. ¿Por qué ellos? Porque también son extraordinarios músicos. Por la unción que portan, que vi en el congreso profético del 23 de mayo. Por eso quiero pedirte si me los puedo llevar unos días a Colombia para ministrar en un evento allá. No te llamarán por lo que sabes hacer, te llamarán por lo que portas del Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Tu nombre está sonando ya. Verso 19. Apúrese porque ya es tarde. Ya no aguanto el poder de Dios aquí. A veces quiero predicar, pero oigo tanto lo que Dios quiere hacer con la gente. Y mientras Pedro pensaba en la visión, porque se quedó perplejo, siga leyendo conmigo, por favor. Quien te va a aclarar las revelaciones se llama Espíritu Santo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo lo sé. Vienen las locuras más grandes de la iglesia. Vienen los días más extraños de la iglesia de Cristo, donde la gente te va a ver con otros. ¿Sí los conocías? No, nos conocimos hoy en la mañana. ¿Y por qué andas con ellos? Porque el Espíritu Santo empezó a juntar al remanente. Le prometo que solo quiero hacer lo que Él me dice. Hoy Dios trajo gente para decirte que hay un remanente igual a ti que está buscando una revelación genuina de Dios. Y Dios los va a juntar para que caminemos juntos. La palabra de Isaías se va a cumplir: juntaré a mis escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Prepárese para caminar con gente que no conocía, pero que portan el mismo espíritu que usted. Yo no sé si ya se topó con esos, pero es tan bonito juntarnos. Ahora entiendo lo que está pasando, porque uno tiene una empatía con la gente, porque es el Espíritu el que está juntando a los de Él para el último tiempo de la iglesia. Y el Espíritu Santo le dice: no tengas miedo, andate con ellos. Pero si no sé quiénes son, diga de la persona: te llamarán desconocidos y se juntarán a platicar en un lugar. Le cuento esto porque estábamos hace unos días con la agenda topada, reunión tras reunión, y recibo una llamada de alguien que está aquí y me dice: podemos juntarnos media hora, necesito presentarte a alguien. Y en mi agenda humana le tengo que decir que no, porque no puedo. El tiempo está. Y el Espíritu Santo me dice en el carro: cállate y dile que sí. El tiempo no es tuyo, es mío. Y la conexión que voy a hacer ahí es una conexión divina, porque quiero hacer algo en Houston y quiero hacer algo en Dallas. Y la conexión está en esa media hora que se van a juntar. Y yo voy en el carro así. Mira, si juntémonos y se cumple Isaías, llamarás a gente que no conocías y correrán a ti por causa de su nombre. Ríos de Fe porta la gloria de Dios, porque la gente no quiere más religiosidad, quiere lo genuino del Espíritu que está revolucionando tu ser. Vete con ellos, no temas. Toque de la persona y dígale: nos vamos con desconocidos a pasear. Yo lo estoy haciendo y es impresionante. Pero gloria a Dios. Déjeme terminar el mensaje, pues, porque usted se tarda mucho. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: ponga atención, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel.
Yo quiero que usted lo lea en voz alta. Ha recibido instrucciones de un santo ángel. Ahora profetíceselo usted solito. Voy a recibir instrucciones de los ángeles de Dios. ¿Cuántos están listos? De hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó. Al día siguiente se fueron, levantándose con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos a Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Yo quiero decirle que viene un tiempo de conexiones divinas como nunca antes. Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Quiero decirle que una verdadera revelación no exalta al ser humano, exalta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una genuina revelación no le subirá los humos al profeta. El profeta, el apóstol, el ministro tendrá que saber que el que va encima de él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que solo eres el vaso que Dios quiere usar. No te la vayas a llevar de más, por el amor de Dios. No es que aquí yo soy el ungido, no. Somos el vaso que lleva al Señor. Se lo dije con cariño. Y Pedro lo levanta y dice: no es así, yo también soy hombre igual que tú, también tengo revelación igual que tú. Nos vamos a juntar los que tenemos la revelación. Aleluya. Y hablando con él entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado. ¿Se movía en lo profético Pedro? Sí, los ministerios no pueden caminar sin lo profético. Porque a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y entonces empiezan a platicar de las visiones que ambos tuvieron. Pedro cuenta la de él, Cornelio cuenta la de él, y aquí hay un relajo espiritual. Entre el verso 28 y entre el verso 43 hay una locura espiritual. Uno cuenta que un ángel le habló, el otro cuenta que un éxtasis le bajó del cielo unos animales. ¿Está conmigo todavía? Dios va a empezar a revelar cómo será la venida del Hijo del Hombre. Y usted se va a topar con otro y decir: a mí también me la mostró el Señor. Y vamos a empezar a hablar locuras de reino. Y entre esos dos versos hay locuras. Uno está diciendo que bajó un lienzo del cielo con animales y que Dios le dijo que los matara y se los comiera. El otro está diciendo que Dios le dijo que mandara a traer a uno que tenía un apodo y que lo hiciera llegar a su casa. Y los dos llegan a la misma conclusión: yo no sé por qué estamos aquí. Dígale a la par suya: yo no sé por qué estás en Ríos de Fe. Deberías de estar en otro lado. Pero Dios te trajo aquí esta mañana, porque las palabras que vas a oír en unos minutos las tenías que escuchar el día de hoy. Así que el que lo manda a traer le dice: ¿qué tenés que decirnos? Y Pedro llega al cielo y le dice: Señor, ¿y qué les digo? Ni él sabe para qué vine, ni yo sé para qué vine. Interesante, ¿no? Para que la gloria siempre sea solo del Padre. Por eso el mapa no va completo. Por eso Dios te va soltando sus revelaciones. Y de repente llegas a un punto y dices: Señor, ¿aquí qué hago? Espérate, mañana te digo. ¿Por qué? Porque quiero que esta noche vengas a mi presencia, me adores, estés conmigo, y te voy a soltar la otra parte del plan. Y entonces empieza a hablar Pedro. Jesús acaba de entrar a manifestarse aquí. Ya. Yo lo tengo que entender ya. Poneme el verso 44 ya. Jesús ya está caminando. Cosas empezarán a ser mostradas del cielo. Aquí hay una generación que recibirá revelación de los últimos días. Yo no sé si me entienden. Verso 44.
Pedro empieza a explicar quién es Jesús, que vino a la cruz, que es el Salvador. Verso 44. Abra sus ojos un ratito más todavía. Mire la pantalla. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, siga leyendo conmigo. El Espíritu Santo, ¿qué? Cayó sobre todos los que oían. ¿Qué va a pasar ahorita con el Espíritu Santo? Va a caer encima nuestro. Algunos se van a desplomar ahí donde están. No se ponga de pie. Le voy a pedir que ahí sentado levante sus manos. Sí, Señor, sé entender cuando tienes que entrar en acción. Oh, sí, Señor. Los espirituales que me entendieron, que ya empezaron a soñar, que ya empezaron a ver, que ya empezaron a percibir y que no sabían a quién contarse y que no sabían qué estaba pasando. El Padre me dijo que hay un remanente aquí, que Dios le ha estado hablando y le ha estado revelando y le ha estado mostrando. Suave, suave, suave. Wow. Y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Espíritu Santo, ven pues y respalda tu palabra como lo hiciste en Hechos 10:44. Wow. Te va a caer encima, te lo estoy anunciando. Pónganse de pie solo los jóvenes. Todos los menores de 30, pónganse de pie. Levanten sus manos porque voy a soltar una palabra sobre ustedes. Son una generación que está para quitar la religiosidad y meter la revelación al cuerpo de Cristo. Así que como su cobertura y como ministro del Evangelio, yo les aperturo el Kairos a la juventud de esta iglesia. Abran sus ojos y vean. Abro los ojos del Espíritu. Quema. Abro los oídos del Espíritu. Quema. Veo un fuego bajar sobre la juventud. Vienen días de noches orando, de días orando, de subir a montañas. Oigo al Señor decirme: voy a levantar a los jóvenes de esta nación y cumpliré una palabra que te dije hace más de 7 años. Digno, digno. Ahora caiga sobre todos ustedes el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ahora, vamos.